Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar en forma particular las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿Qué es lo que es una ecuación exponencial? Es una ecuación donde la incógnita aparece en el exponente y para esto necesitamos utilizar las propiedades de la potenciación y también todas las propiedades del logaritmo que hemos trabajado. Por otro lado, las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que la incógnita suele aparecer como base o como digamos en un logaritmo, ¿sí? Entonces todas estas vamos a ver a lo largo de este video. Para comenzar vamos a ver qué forma tienen las ecuaciones exponenciales, ¿no? Entonces, una ecuación exponencial, como dijimos al principio, es una ecuación donde la incógnita aparece en el exponente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 a la x igual a 2, es una ecuación exponencial. También puede aparecer 2 a la x menos 5 más 3 a la x igual a 2, ¿sí? Siempre que aparezca la x en el exponente, entonces estamos hablando de una ecuación exponencial. Una de las cosas más importantes es trabajar con lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos algo de este tipo, como este ejemplo, lo voy a poner como primer ejemplo, 3 a la x igual a 2, una de las primeras cosas que vamos a hacer es, a partir de esto vamos a aplicar logaritmo en ambos términos, ¿sí? Recordemos que una ecuación es como si fuera una balanza de platos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer cosas, las mismas cosas, digamos, a ambos lados de la balanza para que esa, digamos, igualdad se mantenga. Entonces, yo puedo a ambos lados de la igualdad sumar un mismo número, a ambos lados de la igualdad restar, multiplicar por un número distinto de 0 y también podría yo a ambos lados de esta igualdad aplicar el logaritmo, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que hago es aplico logaritmo en ambos términos. Fíjense, cuando yo aplico logaritmo, ¿qué voy a hacer? Acá siempre voy a utilizar el logaritmo decimal o el logaritmo natural, que son los logaritmos que están en la calculadora y que después me van a poder permitir encontrar cualquier logaritmo que yo necesite, ¿sí? En este caso yo voy a aplicar logaritmo decimal. Entonces voy a poner log de 3 a la x igual al logaritmo de 2. Yo tenía 3 a la x igual a 2, aplico logaritmo en ambos lados, digamos, de la igualdad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Una vez que yo hice eso, fíjense ustedes, yo tengo acá, en esta parte, el logaritmo de una potencia, ¿sí? Y si recordamos las propiedades del logaritmo, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo tenía el logaritmo de una potencia, esto era igual a hacer el producto del exponente por el logaritmo de 3, ¿sí? O sea, esto del logaritmo de 3 a la x me queda x por logaritmo de 3. Entonces, con esa propiedad del logaritmo, lo que yo hice fue bajar el exponente, ¿sí? De este lado, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de 2, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo acá tengo un producto, para poder despejar la x, lo que tengo que hacer es dividir en ambos términos por logaritmo de 3. O sea que esto me va a quedar x igual a logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Busco la calculadora y hago esa cuenta, ¿sí? Logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3 y esto me da como resultado 0,6309, ¿sí? O sea, obviamente en forma aproximada, ¿sí? Entonces acá yo obtuve quién es el valor de x, ¿sí? Por eso cuando yo acá aplico logaritmo, siempre voy a utilizar el logaritmo decimal o en tal caso el logaritmo natural, porque al final es el que voy a utilizar cuando yo ya trabaje con la calculadora, ¿sí? Si yo quiero acá ver, digamos, si esto está bien, este valor obviamente aproximado lo coloco en la ecuación, o sea, hago 3 elevado a la 0,6309, pongo varios, digamos, valores y me tiene que dar como resultado 2. Veamos este segundo ejemplo. Yo tengo 3 a la x menos 2 igual a 7. Lo que tenemos que recordar siempre es cuál es la idea, ¿sí? O sea, la idea finalmente es llegar a algo del tipo a a la x igual a b, ¿no? Porque si yo llego a algo del tipo a a la x igual a b, después tengo que hacer lo mismo que hice en el primer ejemplo. Aplicar logaritmo en ambos términos, bajar el exponente y después dividir por el logaritmo de a, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo una ecuación de este tipo, no aparece como a la x igual a b. Voy a tener que tratar de operar de modo tal que me quede así. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo acá? 3 a la x menos 2 igual a 7. Como tengo el 2 que está restando, voy a sumar en ambos lados de la igualdad
2. Entonces acá me queda 3 a la x igual a 7 más 2, ¿no? 3 a la x igual a 7 más 2 me da 9, ¿sí? Entonces fíjense, yo ahora ya llegué a algo de tipo a la x igual a b. Dos opciones para resolver, o aplico la definición o aplico lo que nosotros recién hicimos, ¿sí? En este caso, fíjense, 3 a la x igual a 9 es algo bastante sencillo de resolver, ¿sí? Tenemos que nosotros tratar de ver cuándo conviene aplicar una cosa u otra. Fíjense, el 9 es potencia de 3, o sea, 3 a la x me da igual a ¿quién? A 3 al cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo una igualdad donde las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, x va a ser igual a 2. Si yo no me hubiera dado cuenta y hubiera hecho, aplico logaritmo, ¿sí?, de 3 a la x igual al logaritmo de 9, fíjense qué es lo que pasaba. Esta x por la propiedad del logaritmo baja y me queda x por logaritmo de 3 igual al logaritmo de 9. Esto que está multiplicando pasa dividiendo, divido, digamos, en ambos términos por logaritmo de 3 y me queda logaritmo de 9 dividido logaritmo de 3 y esto me da como resultado 2, ¿sí? Quiere decir que nosotros tenemos múltiples formas de llegar al mismo resultado, pero muchas veces, si nosotros nos damos cuenta antes, por ahí lo que hacemos es optimizar pasos. Veamos este nuevo ejemplo. Fíjense, yo acá aparece ¿qué cosa? Un número que está multiplicando a 2 a la x, que en realidad es el número, digamos, o el candidato a hacer este a la x que yo quiero encontrar finalmente, ¿sí? Entonces, lo que yo tendré que hacer para poder despejar esto es, obviamente tengo que operar para que este 8 y este 3, digamos, poder despejar el 2 a la x, ¿no? Entonces, acá está importante que nosotros recordemos la jerarquía de las operaciones, que recordemos las propiedades de la potenciación, ¿sí?, que recordemos todo lo que hemos visto previamente. Lo primero que vamos a hacer, fíjense, yo acá tengo dos términos, ¿sí? Entonces, para poder despejar 2 a la x, lo primero que voy a hacer es sacar el 8, o sea, restar en ambos lados de la igualdad. Entonces, acá me queda 3 por 2 a la x igual a 21 menos 8, ¿sí? Entonces, fíjense, esta parte me queda como está y acá resuelvo 21 menos 8. Esto me da como resultado 13, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa. Yo acá tengo 3 por 2 a la x. El 2 a la x lo voy a pensar como una, digamos, como una sola cosa, ¿no? O sea, siempre pensando en que la idea es llegar a algo a la x igual a b, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con este 3, que es el coeficiente? Voy a dividir en ambos términos por 3. Entonces, de este lado, ¿qué me va a quedar? 2 a la x y divido por 3. O sea que me queda 2 a la x igual a 13 tercios. Acá siempre vamos a trabajar con las fracciones y no hace falta que nosotros encontremos la expresión decimal porque eso después nos lleva a errores de aproximación. Entonces, una vez que yo llegué, fíjense, a la idea, o sea, a algo a la x igual a b, ¿acá qué hago? Aplico logaritmo en ambos lados de la igualdad. Entonces me queda logaritmo de 2 a la x igual a logaritmo de 13 tercios. Hay que tener cuidado acá cuando apliquemos el logaritmo de poner los paréntesis para poder hacerlo correctamente. Por las propiedades del logaritmo de una potencia, que hacíamos, bajamos el exponente, entonces esto me queda x por logaritmo de 2 igual a logaritmo de 13 tercios, ¿sí? Y ahora, para poder despejar la x, ¿qué hago? Logaritmo de 2 que está multiplicando, divido en ambos términos, ¿sí? Entonces, yo voy a continuar acá y acá me va a quedar x igual a, en el numerador me va a quedar logaritmo de 13 tercios y en el denominador me va a quedar logaritmo de 2. Y esto lo vamos a sacar con la calculadora. Fíjense, vamos a poner logaritmo, es importante el uso de los paréntesis acá, de 13 tercios, ¿sí?, dividido logaritmo de 2, ¿sí? Y esto me da como resultado 2,1154. Fíjense, siempre vamos a poner esto que parece un rolito, digamos arriba el signo igual, nos da la pauta de que lo que estamos haciendo es buscar una aproximación, ¿no? Entonces, aproximadamente la x
tiene ese valor 2,1154. De nuevo, si yo lo quiero, digamos, comprobar, voy a la ecuación original, reemplazo y me fijo que toda esta primera parte me dé igual a 21. Un nuevo ejemplo de una ecuación exponencial. Fíjense, yo tengo ahora 2 por 3 elevado a la x más 1. O sea, acá en el exponente ya no tengo x solito, sino que empiezan a aparecer, puede ser una suma o puede ser una diferencia, ¿sí? Menos 4 igual a 10. Una de las cuestiones sería la siguiente. ¿Cómo yo puedo trabajar con esta suma que aparece en el exponente? Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Yo voy a escribir acá. Cuando yo tenía una suma en el exponente, yo podía descomponer esto como el producto de 3 elevado a la x por 3 elevado a la 1, ¿sí? Acá me va a quedar menos 4 igual a 10, ¿sí? Este truco de hacer esta descomposición lo vamos a utilizar bastante ya cuando tengamos por ahí ecuaciones de este tipo y que sean un poquitito más largas. Si yo separo en términos, fíjense, para ver qué es lo que tengo que hacer, acá yo puedo multiplicar el 2 con 3. 2 por 3 me da 6, o sea que esto me da 6 por 3 a la x. Y este 4 que está restando, lo que puedo hacer es sumar en ambos lados de la igualdad. O sea que esto me puede quedar 10 más 4. Ahora, 10 más 4 me da como resultado 14, ¿sí? De nuevo, fíjense, esto ya lo hicimos recién. Cuando tengo un número que está multiplicando 3 a la x, ¿qué hago? Divido por ese número. O sea que acá me va a quedar 3 a la x igual a 14 dividido 6, ¿sí? O sobre 6. Bueno, este número lo puedo simplificar, lo divido por 2 y acá me queda 7 y acá me queda 3, ¿sí? Quiere decir que entonces, fíjense, yo he llegado a ¿qué? A que 3 a la x es igual a 7 tercios, ¿sí? O sea, que he llegado a tener esto, o sea, la idea que yo quería buscar, ¿no? ¿Qué hago a partir de acá? Lo que siempre hacemos, aplico logaritmo, ¿sí? En ambos lados, o sea que me queda el logaritmo de 3 a la x igual al logaritmo de 7 tercios, ¿sí? Aplico las propiedades del logaritmo. Cuando tengo el logaritmo de una potencia, baja el exponente y multiplica por el logaritmo de la base. Me va a quedar x por logaritmo de 3 igual al logaritmo de 7 tercios, ¿sí? Y esto que yo tengo multiplicando, voy a dividir todo por logaritmo de 3. Entonces acá me queda x igual a logaritmo de 7 tercios dividido logaritmo de 3. Ahora buscamos la calculadora, me da como resultado 0,772. Vamos con un ejemplo más de ecuaciones exponenciales en el que, si nosotros lo miramos a simple vista, parece más complejo, pero en realidad es una combinación de todos los ejemplos que nosotros ya hemos trabajado, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá tres términos. Por un lado, 10 por 3 a la x, ¿sí? Acá tengo 5 por 3 a la x menos 1 y 3 o menos 3 por x a la 2, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo 10 por 3 a la x menos 5 por 3 a la x menos 1. Cuando aparezcan sumas o aparezcan restas, digamos, en los exponentes, voy a utilizar las propiedades de potenciación que ya hemos visto. Si aparece una resta, quiere decir que yo puedo desarmar o escribir esto que aparece como 3 a la x como una fracción o como una división con la misma base, en este caso 3, y los exponentes van a ser x y 1. Y en el caso donde haya sumas, por ejemplo en este caso, lo voy a escribir como el producto donde tengo la misma base que es 3 y los exponentes van a ser x y 2, ¿sí? Esto me da igual a menos 54, ¿sí? Una segunda cosa que voy a hacer yo es operar en cada uno de estos términos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay números que están multiplicando varias veces, los voy a multiplicar entre sí para obtener un solo coeficiente. En este caso solamente está el 10, por lo tanto me va a quedar 10 por 3 a la x menos, acá ¿qué voy a hacer? Una cosa que si les sirve, digamos, visualmente, es pensar en digamos, en el 3 a la x, y voy a operar con todos los otros números donde no aparezca el 3 a la x. Entonces acá yo tengo 5, ¿sí? Por 1 tercio o 5 tercios. Entonces acá me queda 5 tercios por ese 3 a la x que tengo acá, ¿sí? Y
Y acá, cuando aparezcan números, voy a poner los coeficientes primero. Entonces, 3 al cuadrado me da 9, lo voy a colocar primero, me queda 9 por 3 a la x igual a menos 54. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense, yo tengo 10 veces 3 a la x, menos 5 tercios 3 a la x, menos 9 por 3 a la x. O sea que yo tengo estos tres términos que son semejantes entre sí. Lo que voy a hacer es operar con los coeficientes. O sea, en la calculadora tengo que poner 10 menos 5 tercios menos 9. Esto me da como resultado menos 2 tercios ¿de quién? De 3 a la x igual a menos 54. ¿Sí? Bien, volvamos a nuestra idea. Nuestra idea es llegar a algo del tipo a a la x igual a b. ¿Sí? Todavía no hemos llegado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este menos 2 tercios que está multiplicando, divido entonces en ambos lados de la igualdad y me queda 3 a la x igual a menos 54 dividido menos 2 tercios. ¿Sí? Hago esa cuenta y esto me da 81. Quiere decir que tengo 3 a la x igual a 81. ¿Sí? De nuevo, acá fíjense, yo tengo dos formas de resolverlo. Si yo me doy cuenta que 81 es una potencia de 3, lo puedo, digamos, factoriar y encontrar cuál es el valor de x. ¿Sí? Fíjense, 3 a la x me da igual a 81, si yo lo factoreo me da 3 a la cuarta. ¿Sí? Por lo tanto, x tiene que darme 4, ¿no? Porque para que una igualdad se mantenga, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, x tiene que valer 4. ¿Sí? Si yo no me doy cuenta inmediatamente de eso, otra forma de resolverlo sería la que nosotros ya venimos trabajando. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Aplicamos logaritmo en ambos lados de la igualdad. Este logaritmo de 3 que está multiplicando, divido en ambos lados de la igualdad. Entonces me queda logaritmo de 81 dividido logaritmo de 3 y esto me da como resultado 4. ¿Sí? Bien, ahora vamos a trabajar con lo que son las ecuaciones logarítmicas. Fíjense, yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de x al cuadrado más el logaritmo de x al cubo igual a 7. ¿Sí? Como acá la base no aparece, nosotros estamos trabajando acá con un logaritmo decimal. ¿Sí? Entonces, fíjense, aparece la incógnita, digamos, como el número de cada uno de estos, o sea, como el argumento de cada uno de estos logaritmos. Bueno, acá nosotros podemos trabajar varias cuestiones. Por un lado, podríamos trabajar con la propiedad, que cuando yo tengo la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, puedo escribir esto como si fuera un solo logaritmo. ¿Sí? La base tiene que ser la misma, obviamente, que en este caso es 10, y cada uno de los argumentos, o sea, x al cuadrado y x al cubo, los puedo multiplicar. ¿Sí? Recuerden, si yo tenía el logaritmo de un producto, se transformaba en la suma de los logaritmos, obviamente con la misma base, y cada uno de estos factores iban a ser los argumentos de estos logaritmos. Entonces, si tengo la suma, lo transformo en este producto. Todo esto igual a 7. ¿Sí? A veces puedo operar en estas. Obviamente siempre la idea es buscar cuál es la mejor opción para poder resolverlo. En este caso, como aparece x, o sea, tiene la misma base, puedo sumar los exponentes porque se están multiplicando. Entonces esto me queda logaritmo de x a la 2 más 3, que me da 5. ¿Sí? Igual a 7. Bien, podríamos ver qué otras cosas podemos hacer para resolver esto. ¿Sí? Una de las cosas podría ser usar la definición ahora, y si no, yo podría, como tengo el logaritmo de una potencia, podría bajar el exponente. Entonces acá me queda 5 por logaritmo de x igual a 7. ¿Sí? Y este 5 que está multiplicando logaritmo de 7, divido en ambos lados de la igualdad. Entonces me queda logaritmo de x igual a 7 quintos. ¿Sí? Ahora fíjense, yo llegué hasta acá, pero no puedo sacar cuál es el valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recurrir a la definición. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, para yo poder encontrar cuál es la definición, tenía que pasar ¿qué cosa? La base elevada a este número me tenía que dar como resultado x. La base, si no aparece, es 10. Entonces acá yo tengo 10 elevado a la 7 quintos, me da como resultado x. ¿Sí? Entonces,
opero en la calculadora, me fijo, o sea, hago 10 elevado a la 7/5, ¿sí? Y eso me da como resultado 25,11 aproximadamente. De esta manera nosotros también podríamos haber trabajado, por ejemplo, cuando aparece acá una diferencia y yo tengo los logaritmos, o cuando, por ejemplo, la incógnita aparece como base del logaritmo, ¿no? Entonces, aplicando las propiedades, aplicando la definición, yo puedo resolver cualquier ecuación logarítmica. De esta forma concluimos este video. Te invito a que puedas revisar las actividades, que puedas revisar también todas las propiedades para poder terminar con éxito esta unidad.